Antonio, cuando las canas aparecen en nuestro cabello, ¿uno le va viendo las orejas al lobo? Bueno, yo la verdad es que precisamente al lobo no le tengo ningún miedo. Y las canas pues me salieron joven, tendría alrededor de 37, 38 años, creo que es joven. Y fueron muy interesantes, tuve mucho éxito con las canas. Se llevaba entonces el hombre canoso atractivo. Claro. Así que mira, me vino bien, pero al lobo, tal y como lo pintamos, hoy por hoy, quizás con 37 años sí, pero hoy por hoy no le tengo ningún miedo a que me pille el lobo, que me refiero en este congreso, en este caso concreto, a la parca en sí, a la muerte, no le tengo absolutamente ningún miedo. Claro, la muerte nos va a llegar, con Sí, cana sí. o sin cana, Sí. más tarde o más temprano, pero yo cuando me refería al lobo era también al lobo de la actividad, de la dinámica vital, en tu caso, por tu perfil de vida, de ser un hombre inquieto por naturaleza, que has superado multitud de circunstancias. Y cuando uno ya va viendo que las arrugas, o el pelo blanco, como en este caso fue antes de tiempo, pero sigue siendo el pelo blanco para muchos un signo de esa madurez, va alcanzando nuestra imagen y ve que la actividad a lo mejor ya no es la de antes, uno, ¿qué siente? Lo digo porque yo siento que también algo no es como antes. Claro, yo ahora, por temas personales, muy personales, ahora estoy viendo esto de la actividad, ¿no? De la inactividad, más bien. Y estoy viendo por lo que sabía que iba a ocurrir más tarde, más temprano, que llegada a cierta edad, si estabas trabajando en el puesto de trabajo habitual durante muchos años, pues seguramente te jubilarías trabajando, Claro. que es lo que siempre me ha gustado, trabajar. Ese ha sido mi gran, parece ser que defecto. Y esto hoy por hoy me hace sentir un poco de pánico, porque hay mucha incertidumbre en cuanto a mi trabajo. Es decir, yo ya no estoy capacitado según la demanda laboral para ejercer como director de hotel, como han sido los últimos 29 años, pero sin embargo yo creo que estoy en el mejor momento como director de hotel para ejercer esa labor. En primer lugar por mis conocimientos, en segundo lugar por mi experiencia, en tercer lugar por mi paciencia y una serie de valores que se van adquiriendo con el tiempo. No se estudia en ningún sitio, se adquiere con el tiempo. Claro. Pero el mercado no está así, no está así. Yo creo que me voy a jubilar, todavía estoy por decidirlo, porque acabo de cumplir los 63 años y no me gusta, bueno, ni el desempleo me apoya económicamente, ni creo que la jubilación tampoco según mis necesidades. Pero bueno, creo que no tengo otra alternativa. Yo me encuentro afortunadamente bien físicamente, soy diabético de tipo 2, pero no me impide absolutamente nada. Incluso te ayuda a mantenerte en forma. Bueno, debería de ayudarme más porque eso depende de uno. También. Yo lo que pasa es que soy muy malo. He sido deportista en los años adolescentes, pero después no, la verdad es que no.
no me cuido lo que debiera de cuidarme. Ya. Así que debe ser que tengo algunos genes bastante buenos, porque no podría desaparecer. Por ejemplo, le pongo insulina lenta, un pinchazo al día. Y mi internista está harto de decirme, Antonio, es que depende de ti no ponértela. Claro. Depende de ti incluso prácticamente eliminar la diabetes. De tu calidad de vida. Sí. Claro. Y mi calidad de vida, pues, algo que afecta mucho, por ejemplo, al diabético, más que lo que comes, el menor o mayor ejercicio, Claro. es tu estado emocional. También. Tu estado emocional es determinante en casi todos los factores, en casi todos los órdenes de la vida. Yo esto sí lo he aprendido, lo he padecido, lo estoy sufriendo y es innegable. Es que lo emocional yo creo que afecta a todo, a cualquier patología. Si estás con ánimo, con entusiasmo, con potencialidad vital, sobrellevas mejor las cosas Claro. de la salud y las cosas de la mente y las cosas de la vida. Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo, Bueno, completamente. Por cierto, buenos genes, dices, ¿no? De nacimiento. Me ¿no? imagino que sí. Claro. Antes de irme al nacimiento, cuando hablabas del tema de la jubilación, a mí me parecen muy injustos los tiempos actuales, porque nunca, no lo sé, y a lo mejor me precipito en decir eso de nunca, gente con tan poca edad anciana ha estado tan formada y tan capacitada como para seguir dando frutos a la sociedad. No entiendo cómo gente capaz como tú y otros muchos tenga que pensar jubilarse a los 60 años porque el mercado laboral ya no requiere de sus servicios cuando es la gente que más se ha apostado en los últimos siglos porque hubiera un tránsito y un conocimiento, una sabiduría para los que vengan. Pues yo creo que son las circunstancias que vivimos actualmente, el tipo de empresario, el tipo de empresa, el tipo de explotación. La hostelería ha cambiado bastante. Claro. Sigue siendo lo que era en cuanto a la labor en sí de lo que es un hotel, servir al cliente, dar un buen servicio y todo esto, ¿no? Pero ha cambiado. Hay, creo que, muchos factores que, por lo menos en los 3 últimos años, han influido, pero que realmente vienen influyendo toda la vida. La temporalidad siempre ha existido, no es porque hayamos tenido pandemia, es que tenemos un mes de enero muy malo. ¿Con qué mes lo estás comparando? Con el año que quieras, compáralo con el año que quieras. Siempre ha sido un mes muy malo. Un mes que ha servido, pues prácticamente en los hoteles, los profesionales buenos hoteleros o las empresas que creen en el producto, no como un negocio en sí, que lo es, sino como algo más, como una casa misma, ¿no? Claro. Pues dedicaban esos meses para cubrir, para vacaciones, para reformar el hotel, actualizarlo, en fin. Una puesta a punto. Una puesta a punto para empezar de nuevo. Claro. Porque han sido meses flojos, hasta marzo prácticamente son meses flojos. Claro. Y los hoteles que han estado abiertos en invierno, completamente abiertos en los tiempos normales, hace 2 años y medio, 3, pues era gracias al inserso que tiene su, bueno, para mí tiene su, no es lo mejor para un hotel, no Claro. para un negocio. No Pero es, mejor eso que nada, ¿no? Pues depende de muchas cosas, de muchos factores, depende de qué gastos tengas fijos Claro. y ver al menos no perder, intentar no perder. Es una labor muy difícil, muy difícil. Y hay que reconocer también que los ancianos o los menos ancianos, porque al inserso está con 55 años gente en el inserso. Bueno, Muchísimo. más jóvenes que nosotros. Y es correcto. Perdón. Y además de eso, gente que son muy exigentes. Antes yo recuerdo cuando empezó el inserso, empezó en 3 estrellas, ahora está en hoteles de 4 estrellas, y recuerdo, bueno, historia que me han contado porque yo no he estado con el inserso en 4 estrellas,
pero sí había una tercera edad, un viaje de tercera edad paralelo, privado, no subvencionado, donde quizás pagase unos cuantos euros más el cliente, pero eran tremendamente exigentes. Y yo estoy en un hotel de 4 estrellas. ¿Y quiero ese servicio? Y quiero un servicio de 4 estrellas. Claro. Y claro, si prácticamente se le da un servicio de 4 estrellas. Pero habría que decirle, aunque no se debe, mire usted, Que esto viene subvencionado. por favor. Los precios no son Claro, los que claro. usted exige. De todas formas se da el servicio, ¿no? Seguramente. Se da el servicio porque se le da la comida. Cualquier hotel hoy día una comida está completamente controlada, tiene toda la garantía. Como tiene que ser, claro. Como tiene que ser. O sea, es lo que ha mejorado realmente en hostelería, el control de la trazabilidad de los alimentos, de la formación del personal. Totalmente. Eso sí ha mejorado una barbaridad. Porque, Antonio, por ti, por tu experiencia, por tu bagaje, ¿no? Por tu mochila, ha pasado la historia turística de la Costa del Sol de los últimos 40, 50 años. Pues desde el 73 en mi caso, desde julio de 1973. O sea, todavía vivía Franco. Todavía vivía Franco y yo me enteré que Franco murió en directo porque recuerdo que era en unos apartamentos que se llaman Delta del Sur, aquí en Benalmádena Costa, y estaba el constructor del hotel, estaba terminado, pero venía a visitarnos de vez en cuando, era de Madrid, don Miguel Manella Bringas, se llamaba. Y por el hilo musical, dieron la noticia de la Por el hilo musical. Por el hilo musical. Sí, sí. Dieron la noticia de la muerte y precisamente yo estaba en recepción ese día y él salía de su despacho y pasaba por recepción y cuando se escuchó le decían el padrino porque él siempre iba rodeado de gente detrás. Anda. Y le llamábamos internamente el padrino. Qué bueno. Pues el padrino abrió los brazos y todo el mundo se paró y dijo, ¡shh! Quieto. A escuchar la noticia. Por lo visto debía ser familiar o tendría que tener algún... En fin, estaba... Ya llevaba Franco muchos días, semanas y casi meses muriéndose. Porque claro, se prolongó la vida como se prolongó y era pues esa noticia esperada, deseada por muchos y, bueno, pues por otra parte, otros sufrida, ¿no? Cierto fue que nos marcó a los que peinamos estos pelos, esa generación de transición, donde además a ti te pilló siendo casi un crío. Pues sí, ya fue en el 75, creo que fue, en noviembre, entonces lógicamente tenía pues 15, 16, por ahí estaría. Pero antes habías entrado, es decir, en el 73 ya eras botones. En el 73, en julio del 73, no sé el día, no recuerdo el día, fui botones, estaba buscando trabajo, y nada, me pidieron solamente la autorización de mi padre para trabajar porque era menor de edad y me contrataron, pero bueno, pero vamos, así, sí, venga, empieza a trabajar y ya está. Para adelante. Para adelante. Y ni periodo de tiempo. Va a aguantar aquí un par de semanas y a ver qué tal. Y ya está. Y nada, y a partir de ahí. O sea que yo tengo cotizado, recientemente lo he visto, desde no sé qué día, si es el 13 o el 14 de julio del 73. Ahí empecé con la primera sociedad que comencé a trabajar. Claro. Hasta estos días, por llamarlo así, nunca te han despedido. No. Y siempre, no quiero presumir de eso, no hay que presumir, pero es una casualidad. Nadie me ha despedido nunca. Yo he dejado de trabajar porque me tuve que ir al servicio militar, he dejado de trabajar porque ha habido, en el 75, cerró precisamente el hotel que construyó Miguel Bringas, Manella Bringas, que era el Europark 74,
que está justamente enfrente de Delta del Sur. Ahí ya me ascendieron a ayudante de recepción y estuve ahí pues, hasta final del 75, más o menos, si no recuerdo mal, que se cerró. La comunidad de propietarios, que era la propietaria del hotel, no quería hacerse cargo de nosotros y estuve en el desempleo, no sé, 3, 4, 5 meses. Claro. De ese niño botones a ayudante de recepción, recepcionista, en la zona intermedia entre la dirección y recepcionista, cargos de responsabilidad. Sí, me fui al servicio militar, volví, estuve trabajando en un hotel de Fuengirola y de recepcionista y a través de un amigo, de un conocido, entré en la cadena Sol, año 83, por ahí, 82, 83, creo que era. Empecé en el Aloha Puerto. Aloha Puerto. En la cadena Sol. Y eso para mí, cadena Sol o Rumasa eran mis objetivos, porque era lo más consolidado y lo más... ¿Solvente? Lo más solvente. ¿A nivel turístico? Sí, sí. A nivel turístico e incluso una vez que estuve dentro me di cuenta de la formación interna que ofrecían estas empresas. Vamos, que no era como cuando entraste en el hotel con los 13 años, dijeron, no, venga tú ahí, niño, a ver qué tal. Pero es que no había, es que era, ¿qué te digo yo? Era después con el tiempo te das cuenta, ya cuando empiezas a salir de España, ya a esa edad te vas dando cuenta de los cambios, ¿no? Claro. De lo que era España, claro. Bueno, incluso de lo que era Málaga y de lo que era Torremolinos de Benalmádena-Costa. Cierto. O sea, es que había una mentalidad completamente diferente. Y es verdad, es verdad. Completamente diferente. Hablamos pues, de los años del boom turístico, ¿vale? Hablamos de las suecas, ¿eh? Hablamos de los guiris, que los guiris fue un argot posterior, ¿no? Sí. Primero fueron las suecas, ¿no? Sí, pero eso es verdad, ¿eh? También. Lo de las suecas no es un cuento chino. ¿Había suecas de verdad? Había suecas y suecos también había, por supuesto. Pero había muchas suecas escandinavas, la península escandinava. Sí. Era la mayor, en invierno sobre todo, ¿eh? Entonces sí había una buena ocupación en invierno. Pues vivían aquí muy asiduos, se hicieron residentes muchos de ellos, compraron entonces apartamentos para estar todo el invierno. La verdad es que esa fama de las suecas existió durante unos años. Claro, y tú las tuviste como clientes, sí. Porque tu profesión era turista, sí. Pero también como cicerones, ¿no? Hombre, yo he sido un buen anfitrión. Exacto. La verdad es que en aquellos tiempos sí lo reconozco. Claro. Era muy fácil. Era muy fácil. Uno era muy joven y yo no lo llamaría un turismo sexual, pero vamos, yo no tenía que moverme, no yo. Lo pongo más fácil. Sí. Un turismo intercultural. Bueno, pues esa es una definición más correcta. Exacto. Más correcta, un cambio de cultura. Intercambiamos culturas. Y cambiamos costuras, y cambiamos posturas, y cambiamos muchas cosas. Claro, ¿no? Claro. La verdad es que era un aprendizaje para los residentes y para los turistas. Hombre, yo creo que en el caso concreto de la Costa del Sol y con aquellas experiencias, yo creo que aquí tuvimos la suerte de vivir una transición pues quizás menos traumática que en otros lugares de España. Sí, yo creo que hoy día le damos el valor, claro, a esa transición, o deberíamos de hacerlo, porque en aquel momento pues parecía como algo normal, y fue normal, pues no sé, no sé exactamente por qué fue normal, ¿no? Seguramente por la necesidad que teníamos de paz, la necesidad que teníamos de libertad y también la clase política que había en aquel tiempo, claro, no era la clase política que tenemos hoy. Correcto. Yo me daría miedo pensar que estos mismos hubieran estado entonces. Bueno. No sé dónde acabaríamos.
no sé dónde hubiéramos estado ahora. Es más, no sé dónde vamos a estar dentro de poco. Eso es ciencia ficción. Bueno, yo creo que es una realidad tremenda, ¿eh? Está claro. Pero claro, Antonio, en este bagaje, en ese tránsito desde el arranque de la profesión, 13 años, hasta verle la punta a la jubilación, en estos momentos actuales, fueron muchas las empresas, muchas las iniciativas, incluso a nivel de compromiso económico que tú apuestas, y siempre teniendo como ámbito, salvo el periodo de la mili en Canarias, ¿no? Y una etapa corta en Alemania, ¿no? Por una relación empresarial muy corta, muy cortita. nada, Tu, inexistente. Tu vida turística y profesional hecha a ti mismo en la Costa del Sol a partir de esos 13 años. O sea que pocos pueden saber tanto de la evolución turística de la Costa del Sol como es tu caso, ¿no? Pues sí, lo he vivido, y además he conocido a personajes muy significativos. Juan Sánchez era el director del Hotel Al-Ándalus, lo inauguró él, fue el primer director que tuvo y que me enseñó bastante. Aprendí muchísimo de él. Después terminó mal de salud, terminó mal Cuando estamos en una posición de poder, entre comillas, porque antes un director era un director. Y tanto. Ojo. ¿Qué pasa? ¿Que ya hoy los directores no son tan directores? Bueno, ¿O son más gestores? Porque tenemos, bueno, lógicamente son más gestores. Claro. Más gestores, pues tampoco, no me gustaría definirlo así, porque los otros que yo conocí, o yo mismo, he sido un gestor íntegro en todo lo que compete a la gestión de un hotel. Claro. Desde, no sé, contratación de personal, contratación de agentes de viajes, o sea, turoperación, costes, inversiones, turoperadores. Todo, es que lo llevábamos todo, y además, claro, eso necesitaba una dedicación absoluta, una preparación que yo al principio no la tuve en cuanto a la formación académica, la tuve a la formación real de trabajo, ¿no? Claro, pero en esa dedicación plena que hablas, para estar al día y para ser competente con la responsabilidad que se te ponía entre manos, está también la parte personal. Y ahora, con esos tiempos, ¿te echas en cara o te reprochas que a lo mejor lo personal, a nivel familiar, a nivel paternal, a nivel de esposo, a lo mejor no hubo una entrega como debiera ser? Qué difícil buscar ese equilibrio, ¿no? No te puedo... creo que ha sido... Si algo mal he hecho en mi vida, ha sido ser egoísta y dedicarle demasiado tiempo al trabajo. Y eso ha hecho que me encuentre ahora donde estoy. Y a nivel familiar, pues es triste que a mi vida, sobre todo en el tema familiar, a los hijos, respecto a los hijos, bueno, y con respecto también a las parejas, a las mujeres. Ya. Yo he estado casado 2 veces, bueno, aún he sido casado con la segunda y tuve la primera, y los primeros hijos míos, que ya hoy día tienen uno 39 años, una 39 años y otro 36. Rocío y Daniel. Rocío y Daniel. ¿Te han hecho abuelo? Me ha hecho abuelo mi hijo Daniel. Vale. Mi hija es muy inteligente y no quiere hijos. De momento. No. Yo creo que no. Vale. Sí.
39 años ya son muchos años y ella vive muy tranquilamente. Tiene una forma de vivir que es muy particular, como la de cada uno de nosotros. Y tiene un buen coco y entonces decidió hace años que debería de ser, y si se quedara embarazada sería algo accidental que ha ocurrido muchas veces, pero que ella pone todo lo que tenga que poner para que no ocurra, ¿no? Ya. Es muy realista. Pero yo sí, volviéndolo... Si le dieras a la moviola... No volvería a cometer los mismos fallos. Seguramente. Yo creo que nos toca vivir X circunstancias, que esas circunstancias siempre las creamos nosotros mismos. No aquella famosa frase de yo soy yo y mis circunstancias, no recuerdo ¿De Ortega? De Ortega, exacto. Claro. No, las circunstancias las creamos. Bastante, no todas, pero bastantes de ellas las creamos nosotros, ¿no? Pero es que somos así. Yo me retrato en ti, ¿eh? Yo soy también un apasionado de mi trabajo. Sí, pero eso... Pero luego me di cuenta que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y la vida tiene más cosas que el trabajo. Bueno. Pero tardamos en darnos cuenta. Pero a veces habría que decir nunca es tarde, pero sí. Sí lo es. El tiempo pasa. Sí lo es porque el tiempo ha pasado. Yo no he disfrutado de mis hijos lo que quisiera, lo que hubiera querido o lo que quiero ahora. Es imposible. Y ahora es imposible también porque, aunque lo intentamos, es un intento solamente. Ellos tienen ya su vida, Vuelan. Son independientes. Claro. Y lo que tenga que ocurrirle, hombre, yo estaré siempre con ellos, en todos los aspectos, ¿no? Y más con mi nieta, que cuando la conocí, cuando lo tuve cerca, tuve una sensación que no había tenido ni con mis hijos. No sé explicártelo, pero... Yo no lo sé tampoco, pero ya me enteraré. Ah, bueno, si pues alguien... no eres todavía abuelo. No. Bueno, pues la verdad es que no se entiende. No se entiende. Si por tus hijos sientes amor, la definición de la palabra apropiada para este sentimiento con respecto a tu nieta, yo no sé cómo definirlo. Es algo más que amor. Si hay algo más que amor, pues debe ser eso. Digamos que surge un Antonio distinto, ¿no? Un Antonio más tierno, a lo mejor, ¿no? Más sensible. Siempre lo he sido, ¿eh? Siempre lo he sido. He sido demasiado sensible. Claro. Pero sí, quería hacerte hincapié en lo de la familia. Por si alguien así más joven que nosotros nos está acusando. Que tome nota. Que tome nota. Es lo más importante. Se ha escrito, lo hemos leído, lo hemos creer que lo hemos sentido, pero la familia, ni el trabajo, ni nada, no hay nada que compense la no atención. Es decir, vamos a ver, yo he sido atento con mis hijos en todos los aspectos materiales, claro, en todas las responsabilidades, pero es que al final de cuando pasa el tiempo o cuando surgen algunas circunstancias, tú mismo, a mí me ha llegado a decir mi hija, es que tú no nos has dedicado tiempo, siempre ha sido trabajo, y es verdad, no tengo argumentos, lleva toda la razón, y además se lo reconozco, digo, ha sido puro egoísmo, porque ha sido me deleitaba trabajar. Claro. Tu realización. Sí. Claro. Y es la única pena que tengo, ¿no? Que no puedo cambiar. Pero, vamos a ver, está muy bien que los hijos y la gente que nos quiere nos digan lo que tengan que decirnos. Pero la vida en cada uno marca de maneras muy distintas. Y hay que estar en esos rumbos de la vida, pues para luego analizar las reacciones de uno, los comportamientos, las conductas, en función de esas circunstancias, como decía Ortega, ¿no? ¿Cómo podemos extrapolar los tiempos actuales con lo que pasaba años atrás? ¿Cómo era uno antes y cómo es hoy? Somos evolución continua
Y más en tu caso, Antonio, cuando has dicho que para ti lo más importante de tu vida has descubierto que es la familia. Y máxime cuando vienes de un origen familiar. Bueno. De aquí te espero. Ya, quizás por eso. Quizás por eso. Yo creo que he querido... no he recapacitado bien sobre el tema, pero creo que siempre... Yo me casé con 22 años. Yo siempre he querido tener una familia. No sé por qué. Pero no he tenido ejemplo. Cuando nos dicen eso, tú lo habrás escuchado porque te lo habrán dicho. Cuando tengas hijos comerás huevos. Sí. Pero no sé dónde aplicarlo. No sé dónde aplicarlo. Es una frase muy diferente. A lo mejor no hemos comido los suficientes huevos. Pues no lo sé. Lo cierto es que a veces, pues, el hecho de los hijos nos puede cuestionar lo hecho en positivo o en negativo en nuestra vida. Pero yo entiendo que se ha hecho lo que se ha podido en función de esas circunstancias. Y digo eso, insisto, porque tu vida, Antonio, y sé que a lo mejor entro en un terreno muy personal, de ahí que el título que te acompaña a tu nombre y apellido es Antonio Roldán, Antonio Calderón, hecho a sí mismo. Es porque tú vienes desde unos orígenes de esa Málaga profunda, trinitaria, y digo profundo por decir algo, sí, ¿verdad? Donde hay que tener como techo un corralón, sí. Una familia que ahora la llamamos desestructurada, vete a saber cómo era por entonces aquella familia. Lo era, lo que pasa es que de otra manera, pero lo era. Claro. Calle... La Yedra. La Yedra, luego Capuchinos. ¿Cuántos hermanos? 7 por un lado y 6 por otro. Sí, correcto. 3 habitaciones para tantos. 3 habitaciones, bueno, alguno estaba fuera. Yo tuve, en ese tiempo, yo tenía mi hermana María, por ejemplo, trabajaba de criada en una casa en Madrid. Perdón, mi hermana Rosy. Y mi hermana María también, algo por el estilo. Ya estaban un poco... Estuvieron un poco tiempo fuera. Emancipadas. Sí. Pero bueno, mi madre trabajaba en lencería. María. Trabajaba en casa y trabajaba en lencería precisamente del Hotel Al-Ándalus. Bueno, miento, primero estaba en el Limonar, Hotel El Limonar, y después estuvo también en el Hotel Al-Ándalus, de lencería, cuando en lencería había mujeres que se dedicaban a coser, a remendar, sí. a planchar. Al cliente en ese servicio se le daba... Te cuento. Yo la hostelería la tengo también asociada a mi infancia, no por mi padre o mi madre, que tenían otros menesteres, pero sí por mi abuela Carmen. Mi abuela Carmen, no se me olvida, Antonio, trabajaba en el Hotel Marbella Club, ya con sus 60 y tantos años. Cosía como nadie, de pueblo. Y como yo era tan travieso en casa para que mis padres descansaran de mí, pues mi abuela me decía, vente el fin de semana al Marbella Club, que por entonces estaba don Alfonso de Osloe. Sí. Y allí me metía en uno de los bungalows que tenían para los trabajadores y veía cómo era el trabajo de la lencería, claro, cómo era el trabajo de la costura, cómo era el trabajo de la hostelería, ¿no? Y no se me olvida cuando tú estás comentando esos menesteres, ¿no?, de tu madre, de ese hotel, y de tu padre, por otra parte, Antonio, sí, que el hombre era trapero. Sí. En aquellos tiempos, es que me río porque cuando alguna vez he contado la historia, mi primera suegra me decía, pero Antonio, ¿tú cómo has podido vivir eso con lo joven que eres? Y digo, pues me ha tocado. Pero si mi hija eso, que es un año mayor que tú, me decía, no lo ha vivido. Es que ella no ha pasado en ningún momento necesidad de, por ejemplo, hambre. Bueno, pues a mí me ha pasado. Yo he estado con mi padre en una trapería, he estado en un hotel 8 horas esperando que salga mi madre, y como era un niño pequeño, pues me traían para arriba, la gente me quería,
me podía meter en cocina. La primera tortilla francesa, que era una maravilla, me la comí en el Limonada. ¿Te supo gloria? Me supo gloria porque además es que era algo diferente para mí, para mi familia, parece mentira que era lo diga, tu pero tortilla. Es que... Sí. Porque lo otro era compartir. Sí. Mira, fíjate tú, es que lo de mi familia es una contradicción absoluta. No teníamos para comer. Es decir, antes, tú lo habrás conocido, había tiendas que eran familiares que se fiaba. Sí. O sea, te daban la comida. Sí. A mí, cuando mi madre me mandaba a mi hermana, me daba hasta vergüenza, ¿no? Y entonces me quedaba hasta el final, que ya no hubiera nadie. Pero era eso. Era el formato de vida que me tocó vivir. Y mi suegra, mi primera suegra, que todavía vive, pero desgraciadamente tiene Alzheimer, pues creo que, ya no se acordará, pero vamos, me lo negaba. Dice: Antonio, tú te estás inventando esto porque no puede ser. Por eso te decía al principio, y en tu caso más, que la evolución generacional nuestra ha sido de vértigo. Sí. Porque hemos pasado de un corralón, como en tu caso, de los últimos corralones que habría en Málaga. Pues, ¿verdad? El barrio de la Trinidad prácticamente era todo corralón. Exacto, el Perché. Lo que pasa es que había algunos corralones más pequeñitos y otros más grandes. Y esto no es bastante grande. ¿El tuyo era 5 estrellas? Bueno, en capacidad. En capacidad. Pero yo, por ejemplo, yo tengo una cicatriz aquí, que no se ve. ¿De bueno? No, de bueno no. No de bueno, es decir, no de malo, quiero decir en este caso. No tuve nada que ver. Y aquí en la ingle, sí, tengo otras 2 cicatrices que no las voy a enseñar porque... Sí, no procede. No procede. Eso era porque se hacían braseros, copas, en la calle, para llevarla arriba a la casa. Con picón o con leña. Leña, picón y después carbón a lo mejor un poco y el picón para que empezara a funcionar. Aguantada. Y algunos palos y un poquito de aceite o lo que sea para esa arde. Claro. Pues me caí de boca en uno. Pues estaba empezando a andar. Yo no me acuerdo de nada de eso, pero me caí. Y no sé cómo no tengo más cicatrices, porque el pelo, la cabeza, todo... ¿Cómo serían las quemaduras que se han mantenido en el tiempo? Sí. Después de tú haber crecido 3 o 4 veces el tamaño de un niño. Sí, correcto. Pero ahí están. Y esta de aquí debió de ser la peor, porque decían, no sé quién me llegó, una de mis hermanas, decía... Tú no parabas de llorar, era de gritar y gritar y gritar, y te habíamos quitado ya todo lo que es el cisco, el carbón. La mugre del carbón, sí, claro. Pero no parabas de gritar. Con lo que dolía. Sí. Eso. Y parece ser que cuando llegué me llevaban así, lógicamente en brazos, de esta manera, en posición, digamos, fetal, ¿no? Y tenía... aquí en la ingle, un rescoldo incrustado, que era lo que me... abrazando. Claro, y me iba, y claro, cuando abrieron, que entonces era un practicante el que me... ¿El practicante? Sí, no fue el que ponía... No había ATS. No, era el practicante. Era el practicante. En el llano de la Trinidad había una casa de socorro, que todavía existe. No lo sé. No como tal, pero sí el edificio. Ah, vale. Y me acuerdo de eso. Me acuerdo de lo que me contaba mi hermana, ¿no? Pero las cicatrices están ahí, dan testimonio de que en efecto fue así. Claro, por eso yo lloraba tanto, porque ya estaba ardiendo. Claro. ¿Y cómo, Antonio, cómo se veía ya con el tiempo esa vida de niño donde la humildad, la miseria incluso... La miseria más que la humildad. Posiblemente. El hambre.
las necesidades, ¿no? Ante unos tiempos actuales que son sumamente consumistas y donde la gente ha pasado página y, como decía tu primera suegra, pero es que no puede ser que tú hayas vivido esto. Lo he vivido, lo he sentido, claro, y lo he sufrido. Claro, porque no era normal. Es decir, otros niños, amigos, que yo tengo un par de amigos de aquella época, vivíamos en la misma calle, los dos son un año mayor que yo, o dos. Y alguna vez se lo hemos comentado, y es que hemos vivido momentos que me he perdido. Vividos de situaciones de profundidad, de miserias. Eso, miserias. ¿Verdad? De necesidades. Pero fíjate, no solamente por lo que sé de ti, no son solamente necesidades materiales. Quizá en tu caso haya más necesidades afectivas, ¿no? De niño no, de niño sí, creo, sí viví como cualquier niño de aquel momento. Esto va relacionado con lo anterior. Mis amigos no vivían como yo. Claro. Ellos yo comía en casa de mis amigos, muchas veces. Normal. Y vivían en un corralón igual que yo. Y tenían una habitación igual que yo. Pero no eran como las mías. Era diferente. El matrimonio, recuerdo que vivía a lo mejor, compartía la habitación con uno de los hijos, habitualmente el más pequeño. Los otros 3 o 4 estaban juntos. En el mío no, en mi caso eso era... Totum revolutum. Totum revolutum. Claro. Y desde muy pequeño, pues, viendo cosas que, aunque eres muy pequeño, no lo sé, están ahí y las vas viendo como naturales, porque pasa en tu casa y pasa con tu gente adulta, ¿no? O sea, es decir, con tus padres. Pero hay peleas y discusiones que tocan asuntos que yo no entendía, pero que poco a poco, y ya se iban haciendo asuntos cotidianos, claro, y eran hasta normales, ¿no? Sí. Hasta que vas creciendo más, vas teniendo más gente que conoces, vas escuchando más cosas, Claro, claro. Vas a otros sitios, en fin. Te vas formando Te vas en el entorno que te rodea. En el entorno que te rodea, sí. Y te vas preguntando cosas. Claro. Sí, te las vas preguntando porque no quieres... Había cosas que me entraba por fuera. Ya. Pero entonces, yo por ejemplo jugaba a fútbol, éramos canteranos, y yo sé que allí se decían cosas, porque yo entraba y se hacía el silencio. Y claro, todo esto con 9 o 10 años, que era lo que yo tenía entonces, o 11 años, es que hay hasta psicólogos que dicen que se extrañan, ¿no? Que tan joven percibas Exacto. Estas cosas. Pues yo no soy una eminencia intelectual, ni soy una eminencia en cuanto a la sensibilidad y nada de eso. Yo creo que son cosas que... Tú eres un ser que, bueno, estás en un ámbito social, sí, y que piensas, sientes, vives, y eres, Paco, y no puedes ser ajeno a lo que pasa. No sé si este es el mejor sitio, porque esto que te estoy contando a ti, no se lo he contado prácticamente, o sea, estos detalles que te estoy dando no lo sabe mucha gente. Pero reflejan, Antonio, tu testimonio es muy bueno. Y te digo por qué. Porque reflejan cómo la vida, muchos, se han formado, se han educado, se han construido a sí mismos. Tú eres un caso de lo que había por entonces
abundantemente en las capas más humildes y más necesitadas de Málaga. Que parece que eso ya es historia, que han pasado siglos, pero que ha sido de hace 60 años, 50. Por eso esos testimonios que tú puedes contar, creo que curten a los que creen que todo ha sido por arte y milagro del consumo y de la vida moderna. Y a lo que voy, Antonio, ¿cuándo descubres que tu padre no era tu padre? Lo descubro en una discusión, en una pelea, con una, en principio, sobrina mía, Sí. que resultó ser hermanastra por parte de padre. Aquí se va ya. Ahí ya, en ese momento, me lo dice ella. ¿Tú intuías algo? No, yo solamente me acuerdo que quería mucho a mi padrino, a mi padre. Claro. Biológico. Sí. Era muy atento conmigo, me llevaba a todas partes. Ya había pasado ciertas necesidades, ya se habían cubierto. Ya tendría yo 7 años o así. Y después de ahí saltamos a vivir. Pues ellos vivían fuera, se mudaban mucho, no sé por qué, en Alaurín, aquí en el Arroyo de la Miel. Hablas de tu padre biológico. Sí, claro. Y de mis sobrinos que no eran sobrinos, ¿no? Entonces, entre los 7 años y los 12 o 13, que fue cuando yo realmente me enteré de quién era. Yo también había visto, pues, 2 hermanastras por parte de madre mía, una que era su mujer y otra que era su cuñada, pues vivíamos juntos todos en una casa en un pueblo. Revueltos. Sí. Claro. Y ya tenía yo, pues, 10 años por ahí. Porque tu padre biológico fue también tu padrino. Él era mi padrino, claro. De nacimiento. Sí, que me depilas era él. Era él. Y para mí era el padrino. Claro. Y el día que ocurre eso, que tu hermana, en un momento, pues, no sé, de ira o de cabreo o enfado, ¿no? Te cuenta que No, me insulta, me dice bastardo. que no es correcto. Bueno. No, porque tu padre adoptivo sí te da tu apellido, y sí te adopta y sí te acoge, con lo cual... Sí. Bueno, pero ten en cuenta que teníamos... El insulto, claro. 13 años, ella 14, un año mayor que yo. Claro. Creo, un año mayor que yo. E igual, el insulto, el momento, Sí. yo ya empezaba... La cosa del niño, ¿no? Sí, de los niños. Sí, pero igual me hubiera dicho cualquier otra cosa y no le he podido importancia. Pero eso te impactó. Pero aquello me impactó, Claro. no sé por qué exactamente, pero me impactó. Claro. ¿Y tú vas a tu madre? Sí. Yo voy a mi madre que Mamá, ¿esto qué pasa? Yo era el ojito derecho de mi madre. Mis hermanos mayores se quejaban. Porque tú eras el niño de tu mamá. Y mamá te dice, no, eso no es verdad. Bueno, mi mamá... Por consolar. Le pega no le pega físicamente, pero le da un repaso a la niña, a mi hermanastra o Sí. a mi hermanastra. Claro. Se enfada muchísimo y tal, y mi madre me lo niega. Claro. Rotundamente. Hasta que un día te dice, ve a por papá a la taberna. Sí. ¿Cómo era el bar? ¿Era el 30? No, el 30 era donde iba antes. Entonces ya estábamos en calle Galacho. ¿En Cuando Capuchino? ocurre, sí, en Capuchino. Correcto. Cuando ocurre esto ya no estamos en la Trinidad, estamos en Capuchino. Y es verdad eso, que los niños y las personas bebidas, por no decir lo otro, suelen decir casi siempre la verdad. Bueno. ¿Ocurrió? Tal como dice el dicho. Pues sí.
Porque tú vas a por tu padre al bar. Sí. Yo voy. Dado que tu madre de vez en cuando te decía, ve a por papá que está, ¿dónde está? Sí, Estaba el hombre sí, pues, me tomándose. llegaba, sí, además él me quería. Y yo no sé por qué sentía algo especial por él. Antes de saberlo y todo, ¿eh? Porque no me gustaba verlo Fuera de sí. fuera, no me gustaba el alcohol. El alcohol es algo horrible. Claro. Bueno, todos los vicios, ¿no? Pero el alcohol especialmente, porque no solamente te hace daño a ti, te hace daño a los que están contigo. Sí, lo recogí, le pregunté, fueron varias veces las que le pregunté, pero él fue... Se le quitó la borrachera. Se le quitó la borrachera. O una de ellas, no sé exactamente cuál y en qué momento, pero sí, recuerdo que se lo pregunté. Te dijo la verdad. También quizás se vería en la deuda de decirlo. Pues sí, yo creo que él era... Después ya, años más tarde, hablándolo no con él, sino con la familia, me decían que en cierto modo yo era la causa de que él bebiera. Esto nunca ha estado confirmado, pero algunos de mis hermanos mayores me lo comentaron. Ya. Que mi nacimiento, o mi descubrimiento, claro, o lo que pasara, claro, pues fue el motivo de que él tomara un vino amargo. un vinito. Claro. Y a partir de ahí, con 13 años... Pues a partir de con 13 años, aunque parezca mentira, o sea difícil de entender... A buscarse la vida. ¿Perdona? A buscarse la vida. A buscarme la vida. Bueno, a buscarme la vida en el sentido desaparecer. Exacto. O sea, no quiero estar aquí. No quiero saber nada de vosotros. Pero yo todavía seguía creyendo en mi padrino. Yo sé. Y de hecho, no, después de casa... A mí no me echó nadie de casa, yo Vale. me fui. Del calle Galaxio, yo me escapé, yo me fui. Con 13 años. Sí, me fui. Pero, en fin, estaba mi hermana Amparo, su mujer, de mi padrino. Es que lo que me dijo, me lo dijo, pero a mí me faltó, mi padre también me lo había dicho, pero me faltaba más pruebas. Algunos detalles más. Sí, algunos detalles más. Y me vine a trabajar aquí. Porque estaba tu padre biológico trabajando en Benalmádena. Exactamente. El jefe de mantenimiento. Del Hotel Delta del Sur. Y aquí empieza tu nueva vida. Sí. Y empieza y duró poco, porque y duró muy poco. Pero sigo manteniendo relación con él, porque lo quería, yo lo quería. Y a mi padre, ¿no? Pero lo quería él también. Pero hiciste un rumbo, un cambio, un giro, que hasta hoy, ese cambio y ese rumbo, de decir, hay que construirme a mí mismo. Bueno, eso vino ya con el tiempo. Con el tiempo, con el trabajo. Claro. Con la forma de vivir. Con salir de casa. Con salir de casa, con ser prácticamente... Yo, por ejemplo, ahora vivo solo, estoy solo, y es algo que soporto me cuesta. ¿Tú te has planteado, Antonio, que si tú no te hubieras ido de casa, ¿qué hubiera sido de ti? Lo que he sido, no. En ese ambiente, ya no en ese ambiente, sino en el ambiente, casi todos mis amigos o mis conocidos de entonces, siempre han estado ahí, dos de ellos, pero me han tenido un poco de, no envidia, pero sí mi forma de vida es que era muy diferente, es que era un cambio completamente diferente. Claro. Pero en todos los sentidos, en el tema cultural, de apertura, digamos, de progresismo. Capuchino a Benalmádena. Sí. Fíjate. Con el portillo de por medio. Con el portillo y el... Y las suecas aquí. ¿Y cómo se llama esto? Y el
La cochinita. La cochinita. La cochinita. Claro, el tren de cercanía. Eso es lo moderno. Siempre ha sido la cochinita. La cochinita. Eso, así fue. Así fue. El trabajo para mí me abrió la mente, me abrió muchas puertas, la libertad en todos los sentidos que tenía, que se vivía aquí, no estaba en Málaga. Obviamente no tenía nadie por encima mía, de familiar que me indicase o me contraindicase o me ordenara o lo que sea. Empecé a tener dinero muy rápido y además muchísimo dinero para aquel tiempo y todo cambia. Todo va cambiando, tus perspectivas van cambiando, ya empieza un poco a dejar de ser importante aquello, porque a mí eso fue un problema que vivieron mis padres, que vivieron, es una situación que si uno hubiera vivido, pues tampoco sabe cómo hubiera reaccionado. Totalmente. Eso me hizo una herida y esa herida, pues, aunque a los diabéticos nos cuesta más que cierren, cerró. Hay otras que no han cerrado, que son más recientes, pero aquella cerró. Claro. Cerró. Y ya mi vida fue otra, en todos los sentidos. ¿Ha pasado por tu cabeza escribir algo? Sí, tengo mucho escrito, lo que pasa es que hay que ordenarlo y concretarlo exactamente más. Pero yo he leído mucho, pero no he escrito nada. Es decir, no he publicado nada. Escribí, sí, he escrito desde que hice, de toda la vida, ¿no? Pero sobre todo desde que estuve en el servicio militar. La soledad del observatorio. La soledad del observatorio, que recientemente ha habido un programa, ayer o anteayer, hubo un programa en Canal Sur hablando de